Hola Winners, bienvenidos a esta segunda clase de este evento de cómo crear tu propia agencia de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a continuar con lo que son los asentamientos de esas bases de conocimientos elementales para poder desarrollar soluciones a futuro. Y esta también es una clase muy importante porque vamos a aprender a hablar con la inteligencia artificial y a pedirle cómo debe respondernos o cómo debe darnos ciertas respuestas. A medida que vayamos avanzando en lo que es el desarrollo de este tipo de soluciones con inteligencia artificial, es muy importante que sepamos cómo poder comunicarnos con la inteligencia artificial. Y si no tenemos una estructura clara y bien definida de cómo darle ese tipo de instrucciones y cómo hablarle, vamos a tener resultados muy malos. Bien, vamos a ver el temario de la clase del día de hoy. Vamos a partir con qué es un prompt y cuál es la estructura que yo te recomiendo que utilices. Es la estructura que yo normalmente utilizo para lo que es hacer los desarrollos con inteligencia artificial, ya sea de chatbot o automatizaciones que necesiten asistentes entrenados o algún tipo de inteligencia artificial por ahí que deba llevar instrucciones. Y finalmente vamos a hacer ya un caso práctico donde vamos a entrenar a un GPT para que tú tengas tu propio GPT para tu agencia que pueda ayudarte a crear estos prompts de una forma muy rápida. Este tipo de cosas te va a servir para que puedas entrenar un GPT del tipo que tú quieras. De hecho, si necesitas un GPT que pueda ayudarte a hacer los presupuestos para tu negocio o las propuestas personalizadas para lo que son tus clientes, lo puedes hacer perfectamente siguiendo esta misma estructura con algún tipo de variante. ¿Qué es un prompt y por qué es tan importante? Bien, básicamente el prompt van a ser todas las instrucciones que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial para que sepa qué tipo de cosas debe responder y para que tenga una base de conocimientos de a qué debe ceñirse para poder responder a cualquier tipo de pregunta y saber cómo actuar en cualquier tipo de situación. Entre mejor entrenado esté el asistente o el GPT, de más calidad van a ser nuestras respuestas y por lo tanto los resultados esperados van a ser mucho mejores. A grandes rasgos, para que te vayas dando una idea de cómo son este tipo de instrucciones, es básicamente un texto que le explica a la inteligencia artificial cómo es que debe actuar en ciertas situaciones. Bien, vamos a decirle quién es, le vamos a dar una identidad a nuestro asistente, le vamos a explicar cuál es el rol que debe cumplir, bien, cuál es la función, debemos describirla porque es muy importante. Luego le tenemos que decir cuál es la función específica que va a cumplir. Una vez que sabe cuál es el rol, cuál es su posición, digamos, dentro de tu agencia y qué tipo de cosas va a hacer. Luego le tenemos que especificar cuáles son las funciones principales que va a cumplir, donde ya le decimos cuáles son las responsabilidades que tiene, bien, y los objetivos que debe cumplir. Luego le tenemos que dar contexto o explicación de los servicios que nosotros ofrecemos. En este apartado, normalmente nosotros le podemos cambiar los títulos como tú quieras para que nosotros le identifiquemos la instrucción que le vamos a poner, pero yo te recomiendo que utilices esa estructura que la vamos a ver mucho más a detalle ahora a continuación. Y a medida que nosotros vamos avanzando en la instrucción, fíjate que yo le voy dando más instrucciones adicionales donde le digo cuáles son los pasos que debe seguir para poder concretar esa acción y cumplir todo lo que es la función para lo que fue creado, cuáles son datos adicionales. Si tú necesitas que el asistente tenga información adicional, tú se la puedes poner y decirle que estos son datos adicionales. Le puedes dar también ejemplos. Esto funciona muy bien porque le va a dar una idea a la inteligencia artificial de a qué tipo de situaciones se va a ver involucrado, bien, en qué tipo de situaciones va a tener que ponerse para saber cómo responder. Normalmente nosotros le vamos a poner en esta parte ejemplos de conversaciones en la cual interactúa el asistente con la persona. Lo típico de le dices cuál es la pregunta que hace la persona o el cliente y luego le tienes que poner un ejemplo de cómo respondería el asistente o la inteligencia artificial a esa respuesta que hizo el cliente. De esa forma va a tener mucho más claro lo que debe hacer, bien, y cómo debe responder, qué parámetros debería seguir o qué estructura. Y finalmente, algo muy importante que es el output o cómo va a respondernos el asistente o el agente. Me gusta mucho añadir esta sección al final y aquí le doy ejemplos de cómo debería retornarme una respuesta. Bien, lo reforzamos con lo que son los ejemplos. En los ejemplos le decimos cómo debería responder
a una pregunta en específico, y en el output le decimos cómo debe responder en la mayor parte de los casos. En cualquier tipo de pregunta que se le hagan, debe ceñirse a esta estructura para entregarnos una respuesta. Ahora lo vamos a ver mucho más a detalle. Bien, tal como te había mostrado antes, tenemos una serie de componentes que van a darle las instrucciones al asistente para que sepa cómo debe actuar y qué tipo de rol debe cumplir. Por un lado, tenemos todo lo que son el rol, las funciones y el contexto, que para mí estos son los que tienen el mayor nivel de importancia y siempre deben ir al principio porque le van a dar el mayor contexto de cómo debe actuar el asistente. Bien, estos son para mí los esenciales y debes comenzar siempre otorgándole lo que es un rol, una función que debe cumplir y un contexto o una explicación de los servicios que tú ofreces para que ya tenga ya una base de la cual partir para luego generar las respuestas. Luego, en lo que es el color amarillo, tenemos estos dos campos que son los de pasos. Lo utilizo mucho en lo que es el desarrollo de chatbot, por eso le puse aquí en chatbot. Básicamente yo le doy un paso a paso a la inteligencia artificial que debe seguir. Por ejemplo, si llega un cliente al chatbot y le pregunta, ¿me podrías agendar una reunión para mañana? Yo le pongo en los pasos que si la persona pregunta eso, el paso 1 es decirle saludar, luego pedirle sus datos para hacerla agendar, luego revisar si existe disponibilidad horaria y si existe, agendar la hora a la persona y luego mandarle un mensaje diciéndole que se agendó correctamente la hora, despidiéndose o tal. Bien, en esta serie de pasos es donde yo pongo todo lo que son los pasos, valga la redundancia, que debe seguir el chatbot en este caso para poder ir respondiendo. Bien, esto aplica para cualquier tipo de inteligencia artificial como tal. O sea, lo puedes aplicar a los asistentes que tú los entrenas en la plataforma de OpenAI como a los GPTs. Bien, que eso lo entrenas en ChatGPT. Y obviamente para lo que son los desarrollos de chatbot, que en este caso no nos vamos a adentrar en chatbot porque eso es mucho más avanzado. Luego tenemos el apartado de ejemplos. En esta parte nosotros le vamos a dar ejemplos de conversaciones reales. Bien, esto funciona muy bien, sobre todo cuando nosotros estamos en ese proceso de prueba. Bien, en el proceso de ir probando a ver si la automatización o el chatbot está funcionando bien. Y nosotros vamos a obtener respuestas, vamos a ver conversaciones que tienen las personas con la inteligencia artificial y esto te sirve, tú lo puedes tomar, se lo puedes poner en los ejemplos y le puedes decir cómo debería responder a ciertas preguntas específicas. Bien, de esta forma reforzamos que el asistente pueda responder de una forma mucho más acertada. Luego tenemos estos dos últimos pilares que para mí también son muy importantes. Estas tres instrucciones de acá arriba más estas dos instrucciones conforman lo que es el core de cómo entrenar a un asistente. Tenemos lo que son los datos o notas. Estos datos o notas vienen a reforzar lo que es el contexto o los servicios. ¿Qué es lo que vamos a añadir aquí? Por ejemplo, si tú quieres que el agente, el asistente o tu chatbot envíe links de alguna página web, que envíe links de tu calendario, que envíe alguna promoción o lo que sea, nosotros podemos ponerlo en el apartado de datos. Ahora, si queremos aclarar cosas para reforzar alguna idea importante del contexto o de los pasos o de los ejemplos, podemos añadir un apartado llamado notas y explicarle al asistente que debe tener en consideración este tipo de cosas y luego le dices qué es lo que debe tener en consideración. Bien, de esta forma reforzamos mucho más todo lo que fue el entrenamiento anterior, el contexto, los pasos y los ejemplos que le dimos y le aclaramos qué tipo de cosas debe tener en consideración para hacer estas respuestas. Por ejemplo, en los pasos nosotros le pusimos que le pida el correo a la persona para poder agendarle una reunión. Ahora, en las notas le podemos decir, notas, si una persona te pide que la agendes una reunión, asegúrate de pedir su nombre completo en el caso de que no lo tengas, pedirle su número de contacto y luego pedirle su correo electrónico y la hora a la cual quiere agendar. Bien, entonces se lo podemos poner en notas para que tenga como un adicional de información, pero para que lo tengas en consideración, esto viene a reforzar lo que es el contexto, los servicios o la explicación de qué es lo que tiene que hacer la función. Ahora, el output o la respuesta es la forma
en cómo nos va a responder el asistente. Bien, aquí nosotros le podemos especificar que nos debe responder de una forma en específico. Por ejemplo, responde siempre utilizando emojis que tengan casas. Por ejemplo, si es una inmobiliaria, responde siempre con un lenguaje formal y bien estructurado. Responde siempre utilizando correctamente los signos de puntuación y exclamación, lo que tú quieras. Bien, entonces en el output tú le especificas lo que es la respuesta, ya el final, cómo debe responderte la inteligencia artificial. Ahora, vamos a detenernos en cada uno de estos y lo vamos a explicar a detalle. El rol va a describir cuál es el rol específico que va a cumplir el asistente, bien, indicando en qué área es experto y el nombre de la empresa u organización para la que trabaja. Es muy importante esta primera instrucción, bien. En algunos casos realmente no hace falta agregarle un rol como tal, simplemente le damos un contexto y vamos directamente con la función. Pero he tenido mejores resultados con lo que es diciéndole cuál es el rol que debe cumplir y luego diciéndole cuál es la función que debe cumplir basado en el rol. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? ¿Cómo debe actuar? ¿Cuál es la identidad de este asistente? Por ejemplo, eres un experto en venta y gestión de propiedades de lujo, actuando como el recepcionista de Inmobiliaria Arias. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cada vez que yo le haga una pregunta a este asistente, me va a responder sabiendo que es el recepcionista de Inmobiliaria Arias y es un experto en el área de venta y gestión de propiedades de lujo. Por lo tanto, va a actuar como si fuese esta persona o como si tuviese este tipo de conocimiento. Así que el rol es muy importante porque le vamos a dar lo que es la identidad a nuestro asistente y ya una primera instancia, digamos, un primer contexto de qué es lo que debe hacer, cómo debe responder. Así que el rol, su nivel de importancia es alto porque aquí nosotros le vamos a dar todo lo que es la identidad a nuestro asistente, diciéndole qué rol va a cumplir dentro de nuestro negocio. Le podemos poner realmente el rol que nosotros queramos. Si queremos que sea un experto en el área de ventas, se lo ponemos. Si queremos que sea un experto en el área de marketing, lo ponemos. Si queremos que sea un experto desarrollando chatbot, se lo ponemos. Y luego en lo que es el entrenamiento más adelante, ya le tenemos que dar instrucciones mucho más detalladas de cómo debe responder. Importante el rol, primera instrucción, y le damos el contexto general de cómo debe actuar, bien, de quién es el asistente. Ahora, pasamos a la siguiente instrucción, que es la función. Esta va a especificar la función principal del asistente según el rol que tiene. Por ejemplo, si tú en el rol le pusiste que tu asistente es un experto en el área de ventas, en la función le vamos a poner todas las funciones que va a cumplir basado en ese rol. Cuáles son las responsabilidades que va a cumplir y cuáles son los objetivos que debe cumplir basado en ese rol. Por ejemplo, tu trabajo es ofrecer una experiencia exclusiva y personalizada a los clientes, proporcionando información sobre propiedades de lujo, organizando visitas y coordinando reuniones. Por lo tanto, en el rol ya sabe que es un experto en venta y gestión de propiedades de lujo y actúa como el recepcionista de Inmobiliaria Arias. Y luego, ¿cuál va a ser su función? Su función es ofrecer una experiencia exclusiva y personalizada a los clientes, proporcionando información sobre las propiedades de lujo que tengan, organizar visitas y coordinar reuniones. Esa va a ser su función principal. Bien, este tiene un nivel de importancia también alto porque se complementa con lo que es el rol. Esta es una instrucción pequeñita, esto ustedes lo pueden desglosar y llevarlo mucho más grande y darle una instrucción mucho más grande. Bien, pero entre más precisos y concretos seamos con las instrucciones, mejor calidad de respuestas vamos a tener. Luego de que ya tenemos el rol y tenemos las funciones definidas, vamos a darle un contexto o le vamos a explicar cuáles son los servicios que ofrecemos como agencia de inteligencia artificial. Por un lado, vamos a definir cuál es el contexto o servicios que la empresa ofrece para que el asistente pueda adaptar todas sus respuestas y recomendaciones a las áreas relevantes. Aquí se va a incluir una lista de lo que son los servicios importantes o las características destacadas. En este apartado nosotros le vamos a dar todo el contexto posible de cuáles son los servicios que ofrecemos dentro de nuestro negocio. Puede ser una agencia de inteligencia artificial, puede ser un restaurante, puede ser una clínica dental, puede ser lo que tú quieras. Simplemente esta es una instrucción muy importante porque le vamos a poner todos los servicios que ofrecemos,
precios, si tenemos algún tipo de productos específicos con sus nombres o con lo que sea, tú se los puedes poner en lo que es el apartado de contexto o servicios. Por ejemplo, intermediación inmobiliaria va a ser uno de los servicios que ofrecemos como una inmobiliaria. ¿Qué va a hacer este servicio? La negociación en compraventa de propiedades de lujo. Otro servicio que ofrece este asistente de inmobiliaria Arias va a ser el servicio de servicio exclusivo de trato adaptado a cada cliente y también una cartera de clientes, amplia red de inversores nacionales e internacionales. Bien, este es un listado de ejemplos, obviamente, de 3 servicios que ofrece esta inmobiliaria ficticia. Entonces, este tiene un nivel de importancia medio alto, bien, porque es donde nosotros vamos a dar todo lo que es el contexto y los servicios de nuestra empresa o del negocio con el cual tú estés trabajando. Importante definir muy bien el rol, luego la función que va a cumplir. Bien, recuerden que esto debe ser muy detallado. Bien, debemos detallar bien cuáles son las funciones que va a cumplir. Y luego le decimos cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos para que cuando esté cumpliendo su función ofrezca los servicios que nosotros le dimos en este apartado. Bien, por eso es importante. Siguiente, instrucción. Este es un paso adicional que yo normalmente lo utilizo en el desarrollo de chatbot, que es la sección de pasos. Aquí lo que voy a hacer es especificar los pasos o las secuencias de acciones que el asistente debe seguir al interactuar con los clientes. Por ejemplo, en una primera interacción, cuando te llega algún cliente a tu WhatsApp, por ejemplo, y tú creaste un chatbot para que pueda atender a esa persona, nosotros le vamos a especificar cuáles son los pasos que debe seguir. Esto funciona muy bien. ¿Ok? Esto es importante que lo apliques cuando desarrolles sobre todo chatbot de atención al cliente, que tú le des un paso a paso de cómo debe actuar, bien, de cómo debe seguir siempre una estructura. Esto también te va a ayudar a que los chatbots o las asistentes siempre sigan una estructura similar y no caigan en esa alucinación, bien, porque algo que tenemos que tener en consideración si vas a desarrollar soluciones con inteligencia artificial es que no existe el 100% de certeza de que siempre va a actuar como nosotros queremos. Eso realmente no existe. Lo que sí podemos llegar a un punto en el que funcione muy bien y que esté siempre prácticamente muy cercano a lo que es el 90-95% de capacidad, pero es muy difícil llegar a un 100% de certeza de que siempre va a responder como debe hacerlo, por la naturaleza de la inteligencia artificial como tal. Entonces, por eso es muy importante especificarle cuál es el paso a paso que debe seguir para que siempre se ciña a lo que es esa estructura para responder a las personas. Por ejemplo, primera instrucción: saludar y presentarse amablemente. Bien, nos ponemos en el caso de que llegó un cliente y te habló por primera vez. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el chatbot? Va a saludar y presentarse amablemente. Esto aplica a un asistente, a un GPT, a lo que tú quieras. Luego de que saluda y se presenta, debe preguntar qué está buscando el cliente y guiar la conversación. Importante también, cuando nosotros le demos este tipo de instrucciones paso a paso, es importante que en lugar de puntitos le pongamos números. Bien, le pongamos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente dependiendo de los pasos que tenga, porque eso la inteligencia artificial lo va a interpretar como un paso a paso que debe seguir en orden, partiendo desde el 1 hasta el número final que tenga las instrucciones del paso a paso. Entonces eso es súper importante. Luego de que pregunta qué es lo que está buscando, va a empezar a indagar sobre las necesidades y preferencias de esta persona para ir sacando un poquito como de contexto del perfil de esa persona. Luego, ¿qué va a hacer? Va a proporcionar información de las propiedades que coincidan con sus intereses. Bien, recuerden que seguimos con el asistente entrenado para ofrecer propiedades de lujo. Una vez que ya proporciona información sobre estas propiedades, le ofrece a la persona agendar una visita o una llamada. Dependiendo de todo el contexto anterior tuvo de la conversación con la persona, le ofrece agendar una visita basado en lo que han estado conversando. Una vez que se confirma, importante especificarle que debe confirmar antes de enviar enlaces para agendar. Por ejemplo, si el chatbot en este caso o el asistente le preguntó a la persona o al cliente si le gustaría agendar una visita a alguna de las propiedades que le mostró, el agente va a esperar a que la persona responda y le dé una respuesta afirmativa, y solo ahí va a hacer el proceso de agendar la cita.
Bien, solo ahí, cuando haya obtenido una respuesta positiva. De esta forma nos aseguramos de que siempre agende a las personas que realmente estén interesadas. Bien, esto lo podemos ir desglosando y podemos hacer la instrucción mucho más precisa. Y luego, ya una vez que termina este proceso de agendar la reunión, que sería como el objetivo que tiene este chatbot de atención al cliente, le vamos a decir que responda a preguntas adicionales y debe dar un soporte continuo a cualquier tipo de pregunta que siga teniendo el cliente. Así que esto sería lo que son los pasos. Muy importante, sobre todo para lo que son chatbots. Este tiene un nivel de importancia medio, bien dentro de lo que es la categoría de lo que es el prompting. Pasamos a la siguiente sección, también de un nivel de importancia medio, que son los ejemplos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir ejemplos de conversaciones para orientar al asistente sobre cómo responder a diferentes tipos de preguntas y mantener el tono adecuado. Este apartado ayuda al asistente a comprender cómo adaptar sus respuestas de acuerdo con el contexto del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una conversación con un asistente, le vamos haciendo una serie de preguntas y el asistente debe responder a esas preguntas. Ahora, si nosotros notamos que a algunas preguntas en específico el asistente responde mal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar una sección de ejemplos en el prompt, en las instrucciones, y le vamos a poner de ejemplo esa conversación específica donde el asistente se equivocó. Y en lugar de ponerle la respuesta equivocada que el asistente dio, le vamos a poner la respuesta que debería dar. ¿Cuál es la respuesta correcta? De esa forma, cada vez que se vuelva a encontrar con esa misma pregunta, el asistente ya va a saber cómo responder y no va a equivocarse, ¿ok? O va a reducir al mínimo lo que es la posibilidad de equivocarse en esa respuesta. Entonces, en este ejemplo tenemos la interacción del cliente. El cliente va al asistente y le dice: hola, estoy interesado en una propiedad de lujo. ¿Y qué le debe responder el asistente? Hola, nombre del cliente, para que complete automáticamente con el nombre de la persona. Es un placer saludarte en Andes Elite Propiedades, que sería el nombre de la inmobiliaria inventada. ¿Podrías decirme el tipo de propiedad que buscas y en qué zona te gustaría vivir? Esta debería ser la respuesta que debería dar en una primera instancia si recibe una interacción de este tipo o una consulta de este tipo. Bien, entonces esto lo podemos desglosar y llevarlo a muchos ejemplos para que tenga mucho más contexto de cómo debe reaccionar a ciertas situaciones el asistente. Siguiendo con lo que son las instrucciones, vamos a un apartado adicional que yo utilizo un montón y por lo tanto le di un nivel de importancia medio alto, que es darle datos o notas para reforzar lo que son tanto las funciones principales como las instrucciones anteriores que nosotros le dimos. En este apartado vamos a proporcionar cualquier información adicional que el asistente deba tener en consideración para su funcionamiento, como reglas de privacidad, enlaces útiles o detalles sobre la gestión de la información. Por ejemplo, estas son las instrucciones que nosotros le daríamos en la sección de datos o notas y le diríamos: verificar disponibilidad de propiedades antes de confirmarlas. Le estamos dando un dato adicional y le estamos diciendo: oye, antes de que agendes una reunión, debes verificar si hay disponibilidad para ir a ver esa propiedad y luego la confirma. Luego le decimos: asegúrate de la privacidad en la información compartida. De esta forma nos aseguramos de que el asistente no vaya a compartir ningún tipo de información privada que pueda tener dentro de sus instrucciones o dentro de la conversación que se haya dado, ¿ok? Esto es importante también. Luego, si tú quieres incluir emoticonos, también le puedes decir en el apartado de datos o notas que incluye emoticonos relevantes en las respuestas. Esto también se puede incluir en lo que es el output. Si te das cuenta, todo esto se puede ir moviendo dependiendo de donde tú veas que refuerza mucho más la instrucción. Le decimos que debe limitarse a responder solamente a temas relacionados con la inmobiliaria. De esta forma vamos a hacer que el asistente no se salga de los parámetros para los cuales fue entrenado y siempre responda con cosas relacionadas con la inmobiliaria. De hecho, le podemos poner en el apartado de ejemplo, le podemos poner una conversación en la cual nos preguntan otra cosa que no tiene relación con la inmobiliaria y le podemos poner una respuesta diciendo, por ejemplo: no estoy entrenado para poder responder a preguntas que no tengan relación con nuestro negocio. ¿Te gustaría saber algo sobre nuestras propiedades, por ejemplo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el asistente se encuentre con una pregunta que no tiene relación con la inmobiliaria, le va a responder algo similar a eso.
¿ok? Entonces de esa forma evitamos que lo saquen de sus parámetros. Ahora, le podemos poner links, que esto también yo lo utilizo mucho para darle links de información adicional. Y le decimos, si el usuario quiere agendar una reunión o una visita, debes enviar el siguiente link y aquí le entregamos lo que es el link. Entonces, cada vez que el asistente vea que la persona quiere agendar una reunión, le va a mandar este link, teniendo en consideración que debe verificar disponibilidad y asegurarse de que la persona confirma que quiere agendar la reunión, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, todo se complementa entre sí. Ahora, la instrucción final vendría siendo lo que es el output o la respuesta. En esta se establece el formato en el que el asistente debe responder. Define si debe utilizar un lenguaje formal, un lenguaje cercano, amigable, o si necesita estructurar la información en listas o tablas. Nosotros podemos decirle a la inteligencia artificial o al asistente que estamos entrenando que nos responda siempre utilizando, por ejemplo, tablas, o que siempre responda utilizando listados, o que siempre nos responda utilizando una mayúscula en la primera letra y un emoji al final del texto. Podemos ponerle lo que nosotros queramos dependiendo de nuestra necesidad en específico. Por ejemplo, le podemos poner respuestas cortas y amigables para que sepa que debe responder lo más preciso posible y de forma amigable. Debe utilizar un lenguaje formal, pero cercano, adaptado a un contexto profesional, y también le podemos decir que dé listados estructurados. Esto en el caso de que envíe información de lo que son las casas o los inmuebles en este caso, en la cual debe enviar la ubicación, el precio y características de la propiedad, y le ponemos un etcétera en el caso de que quiera añadir información adicional. Normalmente no recomiendo que utilicen este tipo de cosas porque deja a que la inteligencia artificial comience a divagar. Sean mucho más claros con las instrucciones y qué cosas debe responder y cómo debe responder. De esa forma siempre van a seguir una misma estructura para que no se les salga del entrenamiento que tiene. Nivel de importancia alto, porque aquí nosotros vamos a definir cómo responde la inteligencia artificial. Bien, una vez que ya sabemos cómo funciona todo lo que es el proceso de entrenar a un asistente, bien, cuál es la estructura que debemos seguir para poder dar todas estas instrucciones, vamos a ir a la plataforma de OpenAI y vamos a crear un GPT. Vamos a crear un GPT para que nos ayude a nuestra agencia a poder construir estos prompts, y vas a poder utilizar este mismo conocimiento para poder entrenar asistentes para que te ayude a crear presupuestos con los conocimientos integrales de tu empresa o de lo que tú necesites. Bien, vamos a venir a la plataforma de chatgpt.com porque vamos a entrenar a un GPT como tal. Importante, para poder crear GPTs personalizados dentro de lo que es la plataforma de ChatGPT, debemos tener lo que es un plan de pago, bien, de $20. Si no, no vamos a poder crear GPTs personalizados. Entonces debes tener mínimo lo que es el plan Plus de $20 al mes. Una vez que ya tienes lo que es tu plan contratado, vamos a ir al apartado de explorar GPTs. Luego nos vamos a ubicar en la parte de crear GPTs, bien, en la parte de acá de arriba que dice crear. Bien, y nos va a aparecer esta pantalla en donde vamos a poder dar las instrucciones para ir entrenando nuestro GPT de forma asistida, y también tenemos una pestaña para poder ir probando cómo queda nuestro GPT. Este apartado de crear es un apartado muy útil porque nos permite ir conversando con la inteligencia artificial y que la misma IA vaya creando nuestro GPT personalizado. Por ejemplo, yo puedo posicionarme en lo que es la opción de crear y le puedo decir lo siguiente: necesito crear un GPT que me ayude a crear prompts. Bien, entonces yo le puedo dar esa instrucción y fíjate que la IA ya me lo interpreta y me dice: entendido, vamos a diseñar un GPT especializado en ayudarte a crear prompts para enfocarnos correctamente. Dime, ¿qué tipo de prompts necesitan? ¿Son para DALL-E, GPTs, otras IA o mezcla? ¿Qué nivel de detalle necesitas en esos prompts? ¿Corto, directo, algo más detallado? ¿Quieres que el GPT tenga un estilo específico al redactar los prompts? Por ejemplo, creativo, técnico o neutro. Digámosles que si tú quieres crear un GPT le puedes dar un nombre. Bien, me gusta mucho darles nombres y en este caso le podemos poner: quiero que el GPT se llame Daniel. El tipo de prompt que debe crear es para desarrollar automatizaciones con la plataforma make.com. Entonces aquí le damos un poquito más de contexto. Fíjate que
empieza a revisar lo que es todas las instrucciones que nosotros le estamos dando y me dice, genial, el GPT se llamará Daniel. Ahora, enfoquémonos en cómo debe generar prompts para Make. ¿Quieres que Daniel cree prompts basados en tareas específicas? Le podemos decir automatiza la gestión de leads, o en funcionalidades generales de Make le vamos a decir quiero que Daniel sea capaz de crear prompts para cualquier tipo de escenario posible en Make.com. Bien, le podemos decir eso, luego podemos darle unos espacios y le podemos decir debe incluir detalles técnicos como APIs, webhook y estructura de datos. Le vamos a decir sí, debe incluir conocimientos sobre 2 puntos y le ponemos lo siguiente, API, webhook y estructuras de datos. Esto es un ejemplo para que veas cómo lo puedes ir haciendo de una forma asistida. Yo normalmente te voy a recomendar que lo hagas manual porque vas a tener muchos mejores resultados. ¿Quieres que los prompts sean en lenguaje más técnico o accesible para principiantes? El lenguaje que debe usar debe ser fácil de comprender, pero de un alto nivel de efectividad. El GPT va a empezar a analizar nuestras instrucciones y va a comenzar, fíjate, si yo me vengo al apartado de configurar, en esta parte de instrucciones me va a pegar lo que es el prompt una vez que lo haya creado. Bien, me dice, listo, Daniel está configurado para ayudarte a crear prompts y automatizaciones avanzadas para Make.com con un enfoque claro y efectivo. ¿Quieres ajustar algo más o probar cómo trabaja? Bien, quiero probar. Le digo quiero probarlo y fíjate que acá en la parte derecha el previsualizador ya me muestra todo lo que es nuestro GPT ya creado, bien, de una forma muy rápida. Bien, si te fijas me dice que se llama Daniel y genera prompts para automatizaciones en Make. Y me da un par de accesos rápidos. Si yo le doy clic a cualquiera de estos accesos rápidos, va a ponerme ese texto como si yo se lo hubiese preguntado a Daniel. Bien, por ejemplo, genera un flujo para enviar correos automáticos. Si yo le doy un clic, se hace la pregunta a la cual yo le di clic y fíjate que ahora lo que es el GPT ya está entrenado y me va a saber decir cómo debe ir respondiendo. Bien, me dice escenario, envío automático de correos mediante API, configurar un flujo en Make para que obtengas datos de una fuente externa, tal y tal. Bien, fíjate, pasos del flujo en Make. Y aquí me va diciendo cómo debo ir creando todo lo que es el flujo de automatizaciones. Bien, me recomienda varias opciones, un montón de cosas. Me dice cómo puedo integrar la API con SendGrid, que es un servicio para lo que es la automatización, digamos, de lo que es correos. Entonces fíjate que ya me da toda la información en un par de segundos que yo estuve configurando esto de forma asistida. De esta forma tú puedes ir construyendo los GPTs que tú quieras. Bien, si por algún motivo estás contento con este GPT y te gusta, puedes venir a lo que es la parte de acá de crear. Bien, le das a crear y puedes elegir dónde compartirlo, si lo quieres tener solamente disponible para ti, si lo quieres compartir con cualquier persona pero solo a través de un enlace, o si lo quieres publicar en la tienda de GPTs. Bien, importante, si lo vas a publicar en la tienda de GPTs, asegúrate de que ya sea el GPT final y que no lo vayas a necesitar borrar después porque eso ya va a quedar publicado en la tienda, ¿ok? Y cualquier persona lo va a poder utilizar. Una vez que tú ya lo configuraste de manera asistida, si te vas a la parte de configurar, fíjate que ahora están todo lo que son las instrucciones de Daniel. Vamos a darle aquí en refrescar para que esto vuelva a su estado original. Fíjate que me pone el nombre Daniel. Y aquí me dice Daniel. En la descripción me pone genera prompts para automatizaciones. Y aquí está esa instrucción. Genera prompts. Y luego tenemos todo lo que son las instrucciones que generó a través de todo lo que es el contexto que nosotros le dimos. Entonces, si te fijas, yo lo puedo agrandar y puedo ver cuál es el prompt de este GPT en específico. Bien, si te das cuenta, es un prompt bastante simple y me dice: Daniel es un GPT especializado en crear prompts efectivos y versátiles para desarrollar automatizaciones en plataformas de Make. Bien, y le pone todo lo que es el contexto de cómo tiene que responder y tal. Si te das cuenta, está todo como muy amontonado en una sola instrucción. Nosotros, utilizando lo que es la estructura que les acabo de enseñar, vamos a poder entrenar a ese GPT mucho mejor y le vamos a dar mucha más robustez y va a ser mucho más potente. Bien, entonces de esa forma evitamos tener que estar dando instrucciones de este tipo que son muy poco fiables. Ok, pero si te das cuenta, ya el GPT hace una función muy similar a lo que nosotros necesitamos. Si te fijas, tenemos varios rectángulos en esta parte que tienen opciones.
Estas opciones yo las puedo configurar desde lo que son los iniciadores de conversación. Si yo quiero puedo agregar otro y le digo por ejemplo hola. Si borro uno, fíjate que ahora me va a decir hola. Si yo por algún motivo le doy clic, se va a poner esa frase en el chat como si yo se lo hubiese preguntado al asistente y me va a responder, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Ves? Entonces si tú quieres ponerle accesos rápidos lo puedes hacer a través de este apartado. Eso, si hay preguntas frecuentes que siempre se le hacen a tu GPT, por ejemplo para tu equipo o que tú siempre haces, le puedes poner ya directamente esas preguntas, vienes, le das un clic y ya lo que es Daniel en este caso te va a empezar a responder con la información de las instrucciones que tiene. Ahora, tenemos la posibilidad de darle una base de conocimientos a través de cargar archivos. Fíjate que me va a dar la posibilidad de yo poder cargarle documentos para que el GPT lo utilice como base de conocimiento. Si por ejemplo tú tienes un PDF con toda la información de tu negocio, bien, o de tu empresa o del negocio de tu cliente, se lo puedes cargar aquí en este apartado. Por ejemplo, le ponemos este documento de texto y lo va a adjuntar. Y luego tú en las instrucciones le debes especificar que cuando pregunten sobre algo en específico, debe consultarlo en este documento. Bien, entonces así tú le puedes añadir bases de conocimiento de una forma mucho más simple. Ahora, también tenemos lo que son las funciones. Los GPTs tienen la posibilidad de poder hacer búsquedas por internet. Bien, si nosotros activamos lo que es el lienzo, vamos a tener esa función en la cual vamos a poder editar documentos directamente desde ChatGPT. Luego tenemos la generación de imágenes con DALL-E. Si tú quieres que tu GPT pueda generar imágenes, tienes que activar esta opción. Si quieres que tu GPT pueda interpretar código, analizar datos y también crear código, debes activar esta opción. Entonces, en este caso, si necesitas que haga búsquedas por internet, le activas la primera opción. Si quieres tener la función de lienzo, le activas esta primera opción. Y si por algún motivo necesitas que interprete código o genere imágenes, le debes activar estas dos opciones para que tu GPT tenga esas posibilidades. Podemos añadirle acciones personalizadas a nuestros GPTs, que es al final de esta opción. Bien, si tú le das un clic, fíjate que puedo añadir un esquema de acción adicional. Esto nos abre las posibilidades al infinito con nuestros GPTs. Básicamente, si tú quieres, puedes conectar tu GPT a cualquier aplicación a través de API, si es que sabes cómo hacerlo, bien, con lo que es un esquema. De hecho, este mismo esquema, si tú le das aquí en lo que es ejemplos, mira, por ejemplo, este de clima, te da ya un esquema hecho y tú puedes entrenar un GPT con este esquema. Por ejemplo, lo copias, se lo das al GPT y le dices que es un experto en crear acciones personalizadas para GPTs. Y le das de ejemplo esta estructura y cada vez que tú le pidas algo, le puedes decir, necesito generar una acción que me permita conectarme con Make. ¿Y qué va a hacer el GPT? Va a tomar esta estructura y te lo va a adaptar a Make con todo lo que necesite. Bien, y una vez que tú ya has configurado lo que es esta acción personalizada, que en este caso no vamos a utilizar una acción personalizada, tú le puedes dar aquí al apartado de probar y fíjate que en el chat te va a aparecer estos permisos en los cuales te va a decir, oye, voy a conectarme a este dominio, dame permisos para poder hacerlo si tú confías en que yo pueda entrar a ese dominio. Bien, entonces yo le doy en permitir, va a comenzar la acción y va a comenzar a hablar con ese dominio en específico, esa plataforma, un CRM, la plataforma de Make, lo que tú quieras. Bien, en este caso va a dar error porque está dirigido a lo que es una URL de ejemplo. Si te das cuenta, dice lo que es clima.ejemplo.com. Eso no existe. Bien, entonces te va a dar errores. Bien, entonces tienes también esa posibilidad. Ahora, no nos vamos a centrar en esas acciones personalizadas por ahora. Lo que vamos a hacer es crear un GPT personalizado que nos ayude a construir prompts para cualquier tipo de automatización que vayamos a hacer a futuro, algún chatbot o lo que nosotros necesitemos. En este caso lo vamos a hacer a través de una instrucción que yo ya tengo creada. Vamos a eliminar toda esta instrucción, vamos a eliminar esto y también los accesos rápidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, le vamos a decir Dani, el constructor de prompts. En la descripción le vamos a decir Dani es un experto en crear prompts para chatbots, por ejemplo.
bien, o lo que tú necesites. Y ahora en las instrucciones viene lo importante. Aquí es donde nosotros vamos a añadir todo el conocimiento que obtuvimos sobre el rol, las funciones, las notas, los ejemplos, el output que debe utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar esto y vamos a comenzar a entrenar este GPT con las instrucciones que a nosotros nos interesen. Bien, vamos a partir por lo que es la instrucción general. En este caso le vamos a dar un rol. Vamos a ponerle lo que es la almohadilla y le vamos a decir el rol. En este caso el rol va a ser el siguiente. Le vamos a decir: eres Dani, el constructor de prompts, un experto en la creación de prompts. Bien, recuerda que esto lo puedes adaptar a lo que tú necesites para el diseño de agentes de inteligencia artificial. Le vamos a poner específicamente para chatbots y asistentes entrenados en platform. Le vamos a poner platform.openai.com. Bien, para que tenga un poquito más de contexto en dónde vamos a entrenar esos asistentes. Bien, entonces ya tiene su rol. Eres Daniel, constructor de prompts, un experto en la creación de prompts para el diseño de agentes de inteligencia artificial, chatbots y asistentes entrenados en platform.openai.com. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos lo que es la primera instrucción a través de lo que es el rol. Ahora le vamos a decir cuál es la función que debe cumplir. Bien, le vamos a especificar la función, que en este caso la función que debe cumplir Dani, le vamos a poner: Dani, tu función es ayudar al usuario a crear un prompt altamente efectivo según el contexto que corresponda. Bien, de esta forma le vamos a decir que debe ayudar al usuario, con la persona que esté hablando, a crear prompts que sean altamente efectivos según el contexto que se le esté dando a este GPT. Bien, y le vamos a especificar para esto: Dani irá haciendo una serie de preguntas relevantes al usuario antes de continuar con la creación de cada una de las partes del prompt. Bien, ahí tendríamos lo que es la función. Lo vamos a hacer también bastante corto para que no se nos alargue tanto lo que es esta segunda clase. Y vamos a darle una segunda instrucción, que en este caso le vamos a dar un contexto. En este contexto le vamos a decir qué es lo que debe hacer. En este contexto le vamos a especificar cuál es el tipo de prompt que debe construir y cuál es la estructura que va a tener que seguir para poder construir ese prompt. ¿Ok? Entonces vamos a darle un contexto y le vamos a decir lo siguiente: Dani deberá crear un prompt siguiendo estructura, le vamos a poner estructura, que se muestra a continuación. Bien, dos puntos, y luego utilizando lo que es formato Markdown, que es muy importante, que básicamente el formato Markdown es esto. Nosotros le vamos a especificando los niveles de importancia que tiene cada parte del texto. Por ejemplo, si nosotros le ponemos un gato o una almohadilla, un hashtag, le estamos diciendo que esta instrucción es un título. Si nosotros a esto le ponemos un guión, le vamos a estar diciendo que es una instrucción que hace parte de este título. Bien, entonces eso básicamente es un formato Markdown, donde nosotros vamos estructurando todo de manera lógica para que todo tenga un sentido. Bien, entonces le podemos decir: Dani deberá crear un prompt siguiendo la estructura que se muestra a continuación. ¿Ok? De hecho, esto se lo vamos a dejar así y le vamos a dar un espacio. Y ahora vamos a dar un espacio nuevamente y le vamos a poner un guión. Entonces le vamos a especificar cuál es la estructura que debe seguir. En este caso debemos darle todo lo que son estas instrucciones, para lo cual nos debe crear el rol, las funciones, el contexto, los pasos, ejemplos, datos y el output. Dani lo que tiene que hacer es crear cada una de estas estructuras, bien, cada una de estas componentes del prompt, basado en las preguntas que nos va a ir realizando. Bien, lo que vamos a hacer aquí es dar dos espacios. Bien, vamos a darle un poquito de espacio a esto y vamos a añadir nuevamente otro guión. Bien, en este apartado le vamos a poner entre comillas lo que es la instrucción. ¿Ok? De hecho, esto se lo vamos a quitar para que lo interprete como un texto más importante. Se lo vamos a poner con dos comillas para que forme un subtítulo de este título general. Bien, si queremos, por ejemplo, meter un subtítulo dentro de este título, lo tendríamos que hacer con 3 de estos, y esto identificaría que esta instrucción se encuentra dentro de esta. Bien, y estas dos instrucciones se encuentran dentro de esta primera. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. Ahora, lo vamos a poner entre comillas y le vamos a dar la siguiente instrucción. Bien, vamos a venir y vamos a copiar toda esta instrucción y la vamos a ir revisando
paso a paso. Fíjate que aquí está la primera comilla. Dentro de esas comillas pegamos todo esto. Bien, entonces si te fijas por aquí están las comillas de cierre. Bien, aquí terminan lo que son las comillas. Entonces dentro de esto está toda la instrucción que nosotros le dimos y la vamos a ir revisando paso a paso. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo cuál es el prompt, cuál es la estructura de prompt que debe seguir. En este caso le estamos diciendo que debe hacer un rol, debe hacer una función, debe hacer un contexto, un paso a paso, datos adicionales y unos ejemplos y finalmente lo que es la respuesta. Bien, básicamente lo que les mostré antes, pero lo ponemos entre medio de esas comillas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a explicar qué es lo que significa cada uno de estos. Por ejemplo, el rol describe el rol específico del asistente, indicando en qué área es experto y el nombre de la empresa u organización para la que trabaja. Esto ayuda a situar al asistente en un contexto claro y enfocado. Y luego le ponemos un ejemplo. Eres un experto en venta y gestión de propiedades de lujo, actuando como el recepcionista de Grupo Vive Soluciones Inmobiliarias, por ejemplo, bien, o de lo que tú necesites. Esto es un ejemplo para que sepa que el rol va a ser de este tipo. ¿Ok? Ahora, en la función hacemos exactamente lo mismo. Recuerda que aquí le estamos explicando cuál es la estructura que debe seguir. No forma parte del prompt general, para que lo tengas en consideración. Es la explicación del prompt que debe construir. En la función le decimos, especifica la función principal del asistente en su rol. Bien, según su rol le vamos a poner aquí. Indica sus responsabilidades y objetivos claves para que pueda cumplir con su tarea de forma eficiente. Bien, entonces aquí le estamos explicando a qué corresponde esta instrucción, bien, la función que él va a tener que construir a partir de las preguntas que nos haga a nosotros. Bien, y en el ejemplo le decimos ofrecer una experiencia exclusiva y personalizada a los clientes, proporcionando información sobre propiedades de lujo, tal y tal. Bien, básicamente eso sería un ejemplo de qué debería ir en la función. Con el contexto hacemos exactamente lo mismo. Le damos una explicación de qué es el contexto para que sepa qué es lo que debe ir en esta instrucción y un ejemplo en el cual le decimos qué tipo de instrucciones van dentro de este contexto o servicio. Luego los pasos, exactamente lo mismo, le decimos qué es lo que va a hacer, a qué se refiere esta instrucción de pasos, le decimos especificar los pasos o secuencias de acciones que el asistente debe seguir al interactuar con los clientes. Bien, y luego le damos los ejemplos del paso a paso que debe seguir. Por ejemplo, saluda y preséntate, preguntar lo que buscan los clientes y tal y tal. Esto sería lo que debería construir Dani como agente, bien, o como GPT entrenado para crear prompts. Le damos también ejemplos, tal cual como lo hemos visto antes, y finalmente le damos el output, en donde le especificamos que se establece el formato en el que el asistente debe responder para que Dani sepa que en esta instrucción se va a dar el formato de cómo tiene que responder y define si utilizar un lenguaje formal, cercano, amigable y estructurar la información en listas o tablas si es que nosotros lo necesitamos. Y finalmente le damos un ejemplo de qué tipo de instrucciones debe ir aquí. Bien, con esto ya Dani sabe cuál es su rol, sabe cuál es su función y dentro de esa función ya sabe cuál es la estructura que debe seguir para construir los prompts. Ahora le vamos a dar unos cuantos saltos para seguir con lo que es la siguiente instrucción. Ahora, una vez que ya está con todo este contexto, lo que vamos a hacer es decirle a Dani qué tipo de preguntas debe hacer para poder crearnos este prompt. Ahora, algo que vamos a hacer para dejar esto mucho más ordenado es añadir todos estos guiones para que se separe todo lo que son las instrucciones. Aquí estaría lo que es el rol. Y ahora, en el siguiente apartado, para que lo tengamos más ordenado, le vamos a decir cuáles son las preguntas que debe hacernos a nosotros Dani para poder crear nuestros propios prompts, ¿bien? Según lo que nosotros le preguntemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar esta instrucción. Bien, recuerda que parte desde aquí esta nueva instrucción. Bien, y vamos a reutilizar una que ya tengo. Le vamos a decir, para esto, Dani, en este caso, me debe ir haciendo preguntas para completar cada una de las secciones. De hecho, aquí le podemos poner, para que esto tenga mucho más peso, bien, le podemos poner todas las secciones. Por ejemplo, el rol, función, contexto. Bien, le vamos a poner el rol. Aquí le vamos a poner la función, le vamos a poner el contexto, le vamos a poner el también coma pasos, bien, pasos, le vamos a poner
ejemplos, le vamos a poner también output. Bien, para que tenga como ejemplo eso. ¿Ok? Lo ideal es que sean exactamente los mismos que tenemos acá arriba. Bien, aquí sería output, respuesta. Bien, entonces acá, ¿qué hago? Yo le doy un ejemplo, bien, de cómo sería una conversación entre Dani y yo. El usuario en este caso sería yo y lo vendría saludando como: hola Dani, el constructor de prompts. El GPT me debería responder lo siguiente: hola, ¿qué prompt te gustaría construir hoy? Bien. Luego yo como usuario le respondo: necesito crear un prompt para un chatbot de atención al cliente, por ejemplo. Y el GPT me responde: genial, comencemos construyendo cada una de las partes del prompt. Te haré algunas preguntas para ir construyendo cada parte paso a paso y que se adapte a lo que andas buscando. Luego, ya una vez que tenemos ese ejemplo, bien, de hecho aquí le podemos poner ejemplo, utilizando lo que son estos signos, bien, para identificar que esto es un ejemplo, bien, sirve bastante para ordenar mucho mejor la estructura, bien, y tener todo mucho más ordenadito, mucho más estructurado, utilizando lo que es el formato Markdown. Markdown se escribe de esta forma, Markdown, por si quieren buscar lo que es información al respecto sobre esto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, le vamos a decir, esto le vamos a poner un guión, bien, y a esto también le vamos a poner un guión. Dani, le vamos a poner aquí, Dani me va haciendo una pregunta clave para ir completando cada sección del prompt. Y acá yo le digo rol, función, contexto, servicio, pasos en chatbot, datos adicionales, output, respuesta o forma de respuesta. Nueva instrucción. En el caso de que no tenga muy claro lo que quiera poner en el prompt, o sea que yo no sepa muy bien lo que necesito, el GPT se encargará de ir completando automáticamente las secciones y preguntándome si eso se adapta bien a lo que necesito. Bien, de esta forma, si por algún motivo nosotros no sabemos por dónde tirar, el GPT va a ser capaz de ayudarnos a nosotros e ir completando la información, dándonos lo que es su apoyo. Ahora, siguiente instrucción, le vamos a decir: Dani debe estar altamente entrenado y ser experto total en la construcción de prompts que no fallen. Bien, entonces aquí le estamos dando instrucciones adicionales, otro guión. También dentro de las preguntas que haga Bob, para algunas secciones debe incluir algo similar a: ¿tu agente o chatbot va a utilizar tools? Acá nosotros le damos dando un poquito más de contexto. Por ejemplo, si tú necesitas, aquí en este caso le vamos a poner Dani, necesita que tu GPT haga consultas sobre cosas importantes. Por ejemplo, en este caso para hacer chatbot, debemos saber si la persona quiere usar herramientas, si quiere añadirle acciones o si quiere hacer cosas específicas. Si estás haciendo automatizaciones, si quieres utilizar alguna plataforma específica, Make, si quieres utilizar Shopify, por ejemplo, si quieres conectar lo que a ti se te ocurra, por ejemplo, Instagram, Facebook o lo que te interese, tú le puedes decir que también dentro de las preguntas que haga Dani, para algunas secciones debe incluir algo similar a: ¿tu agente o chatbot va a utilizar tools? O por ejemplo, ¿va a utilizar Facebook, Instagram o lo que tú necesites específicas para realizar algunas acciones en particular? Si el usuario responde que sí, o sea nosotros, Dani debe preguntar cuáles son, cómo se llaman y qué acción harían. De esta forma, Dani se va a encargar de crear ya todas esas acciones y darte a ti un paso a paso de cómo deberías hacerlo en el prompt. Nueva instrucción. Esto le va a permitir a Dani adaptar bien las secciones del prompt para que si usan ciertas tools o herramientas, tal como se usan en N8N, que es otra plataforma, se pueden hacer llamadas a ciertas tools para envíos de correos, hacer búsquedas de base de datos, llamar a otro workflow, lo que sea. Bien, esta es una instrucción un poquito más avanzada, pero tú lo adaptas a lo que tú necesites. Bien, recuerda que esto es de ejemplo para que tú sepas cómo es que se va entrenando lo que es este agente. Vamos a darle lo que es la instrucción final, le vamos a dar un hashtag o gato y le vamos a especificar lo que es el output. Ya que tenemos toda la información, Dani va a entregar el prompt listo en formato Markdown. Bien, esto es importante para que sea mucho más fácil de entender por la inteligencia artificial. Ya lo va a traer en un formato mucho más ordenadito. Esto es adicional, o sea, si tú quieres utilizarlo, si no, está bien. ¿Ok? En este caso yo lo voy a dejar solamente con lo que es esto. Bien, finalmente Dani va a entregar el prompt listo en formato Markdown. ¿Ok? Ya con esto tendríamos las instrucciones de nuestro GPT. Esto lo podemos adaptar al nicho que nosotros necesitemos. Si queremos un GPT entrenado con información específica de nuestra empresa, nuestro negocio, lo podemos hacer también de esta forma y después le podemos hacer consulta. Bien, una vez que ya lo tenemos las instrucciones listas,
le podemos dar unos indicadores o conversaciones de inicio. Si yo en los iniciadores le puedo poner una pregunta que haga siempre. Por ejemplo, Dani, ayúdame a crear un prompt para un chatbot de atención al cliente. Entonces se va a poner esa instrucción aquí y cuando yo le doy clic va a mandar esa pregunta a Dani y Dani me va a empezar a responder. Fíjate, mira, por supuesto, vamos a crear un prompt perfecto para tu chatbot de atención al cliente. Te haré algunas preguntas clave para personalizar cada sección y que se adapte a lo que necesitas. Bien, por ejemplo, aquí me dice el rol, qué rol específico tendrá tu chatbot. Por ejemplo, es un agente, en la función me va a pedir también estas preguntas, en el contexto me va a pedir estas preguntas, en el paso también, en los datos adicionales también me va a dar un par de preguntas a responder y en el output también me va a pedir un par de preguntas de qué tono debe tener el chatbot, si debe ser formal, cercano, amigable o lo que nosotros necesitemos. Si quieres que te haga un acompañamiento un poco más específico, le puedes decir en las instrucciones que en lo que son las notas, tú le puedes poner aquí notas. Para generar el prompt, Dani debe ir paso a paso preguntando por cada una de las secciones para construir el prompt. Por ejemplo, si le pido que haga un chatbot de atención al cliente, Dani me va a responder preguntando por el rol y sus preguntas. Bien, luego de obtener una respuesta a estas preguntas, seguirá con el siguiente paso, que en este caso sería la función. Y así hasta completar todas las partes de la estructura. Bien, entonces de esta forma nos aseguramos de que vaya paso a paso. Bien, vamos a ver cómo influye esta instrucción en lo que es el resultado. Bien, vamos a cerrar esta parte. Tenemos la instrucción ya ordenada y vamos a hacerle una nueva pregunta a Dani. Le vamos a decir, Dani, ayúdame para crear un prompt para un chatbot de atención al cliente. Fíjate que aquí me dice el rol, ahora ya no me da todas las instrucciones, sino que simplemente me pide el rol y me dice es para un restaurante de comida china, por ejemplo. Bien, y ya me crea el rol y me dice, eres un asistente virtual experto en atención al cliente para un restaurante de comida china. El restaurante se llama Chin, por ejemplo. Fíjate que ahí ya me va adaptando el rol. Y le vamos a decir, el chatbot solo va a responder preguntas generales sobre platos disponibles, sobre los platos que ofrece el restaurante. ¿Ok? Ahí está. Entonces le vamos a dando un poquito más de contexto y fíjate que ya nos va construyendo la información. Mira, el rol, eres un asistente virtual experto en atención al cliente para un restaurante de comida china, Chin. Actúas como el recepcionista digital del restaurante, ayudando a los clientes a resolver dudas sobre el menú y la oferta gastronómica. Y fíjate que en la función ya me va completando. Tu función principal es responder preguntas generales sobre los platos que ofrece el restaurante Chin. Debes proporcionar información detallada sobre ingredientes, opciones vegetarianas, platos, lo que sea. Ahora avancemos con el contexto o servicio. Bien, ahora vamos al siguiente. ¿Quieres incluir detalles específicos sobre el menú? Ejemplo, especialidades. Inventa toda la info. Le vamos a pedir para que vayamos avanzando más rápido. Bien, ahí va con el rol, ahí va con la función, ahí va con el contexto, ahora va con los pasos, interacción del chatbot, mira, saludar al cliente de manera amable y presentarse, preguntar en qué puedo ayudar, tal y tal. Luego me da los datos adicionales, mantener un tono amigable y cercano, evitar dar información de pedidos y reservas. Luego me pone un ejemplo de respuestas también, por ejemplo, la interacción entre cliente y chatbot, para que nosotros lo vayamos viendo en cómo respondería este chatbot. Y luego tenemos el output o la respuesta. Bien, tono amigable y cercano, respuestas concisas y claras, uso de listas y emojis para facilitar la comprensión y no responder sobre pedidos ni reservas, solo información del menú. Bien, vamos a añadirle la opción de intérprete de código y análisis de datos. Mira, fíjate que si yo ahora le pido que me cree un chatbot, le voy a decir, crea un chatbot para un restaurante de comida china llamado Chin. Inventa toda la información. Bien, de esa forma va a avanzar un poco más rápido. Fíjate, ahí va, me empieza a definir lo que son los pasos, me define la función. Fíjate que si yo no le doy mucho contexto, lo va a hacer mucho más pequeño, bien, no tan detallado. Mira, aquí me va preguntando, ¿agregarías o modificarías algo? Le voy a decir, está
bien así. Definir el contexto de los servicios, tal y tal. Todo ok, le vamos a poner. Ahí me va consultando a ver si está bien o necesito cambiar algo. Bien, paso 4. Al final, cuando termine, me va a consultar a ver si estoy de acuerdo con eso o necesito cambiar algo. Bien, le vamos a decir todo ok con eso. Ahora ya va con los últimos detalles, fíjate. Reglas del chatbot, pasos, definir el output de la respuesta, tal y tal. Fíjate que también le pone precios. Ahí estaría, mira. Y ahora me devuelve lo que es el prompt. Fíjate, aquí ya tendríamos lo que es el prompt finalizado en el formato Markdown. Fíjate que ahí lo está escribiendo, todo ordenadito, con su estructura. Bien, entonces esto simplemente después lo copiamos y lo pegamos y podemos entrenar un GPT o un asistente o un chatbot que tenga ya toda esta base de conocimientos de una forma muy rápida. Bien, entonces ya tenemos este GPT que puede crear prompts de una manera muy fácil. Entonces, ¿cómo lo mandamos ahora a producción? Si ya estamos como de acuerdo con esto, funciona todo ok. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, importante en las acciones, si va a tener acciones, en este caso le vamos a quitar esta acción, bien, porque no va a tener acciones esto, para que lo sepas. Una vez que tú ya lo tienes creado, también le puedes crear una imagen, bien, puedes utilizar DALL-E para que te cree una imagen basado en el contexto de lo que tú estás haciendo. Bien, ahí le acaba de crear una imagen a lo que es este GPT. La verdad es que la imagen no es muy descriptiva, por así decirlo. Bien, pero tú la puedes cambiar, puedes cargar una foto o crear una con DALL-E como tú quieras. Bien, entonces aquí ya tenemos a Daniel. Ahora, una vez que ya lo tenemos creado, le podemos dar aquí en crear y le podemos poner que sea solo yo, para tenerlo de acceso solamente yo, y le doy en guardar. Bien, entonces aquí tenemos que esperar a que esto se cargue y fíjate que ya me da la URL del GPT. En este caso yo le voy a dar en ver GPT y ya lo tengo disponible para poder utilizarlo y fíjate que aquí al lado aparece el nombre Daniel. Entonces ya me pone varias opciones. Bien, generar un flujo para enviar correos automáticos, tal y tal. Entonces este es Daniel, el que genera prompt para automatizaciones en Make. Le vamos a decir, hola Dani, quiero crear un GPT que me ayude a crear un chatbot de atención al cliente para, le vamos a poner para un restaurante, le vamos a poner de comida china llamado, bien, entonces le decimos ahí, bien, suena genial, tal y nos empieza a poner toda la información. Le vamos a decir, inventa toda la información. Bien, fíjate que me da algunas opciones de integraciones con Make para automatizar WhatsApp API, Google Sheet, Uber Eats, Rappi API, con Stripe también. Bien, para seguimiento de pedidos, para pagos en línea, me da ya las opciones. Entonces con este prompt el GPT será capaz de responder de manera natural, tal y tal. Bien, entonces le podemos decir, dámelo en formato Markdown. Entonces aquí ya me genera lo que es el formato Markdown con todo el prompt. Entonces esto tú después lo puedes copiar, lo copias de aquí directamente y lo puedes pegar en tus asistentes, en tu chatbot o en lo que tú necesites. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. De esta forma es como tú puedes crear GPTs personalizados y los puedes adaptar a cualquier tipo de acción específica que tú necesites. De esta misma forma tú puedes entrenarlos para que tengan el conocimiento de todo tu negocio. En este caso esta es una herramienta muy útil, yo la utilizo un montón, que en este caso yo entrené a Bob, el que yo utilizo es Bob, el constructor de prompt. Básicamente está entrenado muy similar a como lo acabamos de hacer con Daniel. Bien, que me ayuda a crear prompts cuando yo debo entrenar algún tipo de asistente o debo crear algún chatbot. Entonces te da un punto de partida mucho más rápido para ser mucho más eficiente con tu trabajo. En tu agencia de inteligencia artificial es importante que tengas este tipo de GPTs para poder ayudarte en tu día a día en tu trabajo. Bien, ya sea para ser más eficientes con tus GPTs, con la construcción de tus asistentes, con la construcción de tus flujos de automatización. Obviamente a medida que vas avanzando y vas obteniendo mucho más conocimiento y más experiencia, ya no vas a necesitar tanto de tener estos GPTs, pero al inicio te ayuda un montón a poder sacar todas esas trabas que podemos tener al principio, sobre todo por un tema de que no nos creemos capaces de poder desarrollar soluciones por nosotros mismos. En la próxima clase vamos a adentrarnos en lo que son las automatizaciones con Make. Nos vemos en la siguiente clase y espero que te haya sido de mucha ayuda esta segunda clase.